¿Cierto que sí? Con reverencia ante el Señor. Bueno, agradeciéndole al Señor por la oportunidad del día de hoy. Qué bueno que escucháramos la palabra del Señor atentamente. Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos a este lugar. Por ahí dicen casa de Dios y puerta del cielo, ¿cierto? ¿Verdad o no? ¿Es verdad o no? Amén, así es. ¿Qué tal si abrimos la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20? Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. Bueno, saluda a toda la congregación en general, a todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más anciano. Los niños también son dignos de saludar, ¿cierto? También son hijos de Dios. Amén. Y los adultos, los ancianos, que son hermosos, maravillosos, de parte del Señor. Ya estamos en el pasaje bíblico. Amén. ¿Qué tal si lo leen ustedes? Yo los escucho. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. ¿Pueden estar cómodos, mis hermanos? Bueno, hoy por la misericordia del Señor vamos a hablar acerca de este tema, que es muy importante, la gracia, ¿cierto? Como título, como título le he puesto ese mensaje, la gracia sobreabunda. ¿Cuántos creen que la gracia sobreabunda el día de hoy? Amén, lo acabamos de leer, la gracia sobreabunda. Y dentro de este pasaje bíblico, Pablo nos da tres aspectos importantes que nosotros debemos analizar. Tres aspectos importantes. ¿Quién me dice cuál es el primero? La ley, ¿cierto? La ley. Y de ahí seguido, ¿cuál es el segundo? El pecado. ¿Y cuál es el más importante de todos? La gracia. Tres aspectos importantes. Y es uno de los temas más impresionantes y más bonitos dentro de nuestra vida cristiana y doctrinalmente. El tema de la gracia, la doctrina de la gracia. Es importante. Si comprendemos la gracia, ¿qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? Yo creo que comprenderíamos por qué estamos hoy acá sentados escuchando la hermosa palabra del Señor y por qué yo estoy acá parado el día de hoy. Y qué bueno que usted se pusiera la mano en el corazón y comprendiera qué es lo que el Señor le quiere hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que el Señor le quiere decir bajo este tema? Acabamos de leer en la carta del apóstol Pablo allí en Romanos y seguido en el capítulo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? Que la gracia es dada ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Es por medio de la gracia que nosotros hoy podemos decir, somos salvos. Por la gracia y nada más que la gracia del Señor. Pero veíamos que tenemos tres aspectos, como se los había acabado de mencionar. Dentro de este pasaje bíblico está la ley. ¿Cuántos sabemos qué es la ley? ¿Cuántos sabemos qué es la ley? Unos pocos, pero estamos en una escuela dominical, vamos a aprender y vamos a ver qué es la ley, ¿sí? La ley es la revelación de la voluntad, carácter y enseñanza de Dios, entregada principalmente a través de Moisés al pueblo de Israel y abarca los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. Amén, ¿sí? Y sus 613 mandamientos. Los 613 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés, ¿en dónde? En el Sinaí. Esto es la ley, ¿sí? Divididos en tres partes, ¿sí? La ley moral, que es el decálogo o los 10 mandamientos. La ley moral. ¿Sí saben cuáles son los 10 mandamientos? Los hemos leído, son muy estudiados por nosotros los cristianos.
los 10 mandamientos. El decálogo significa 10 mandamientos. Amén. Y esa es nuestra ley moral. Amén. La ley ceremonial que respeta los ritos, sacrificios y festividades, como en el sistema levítico. ¿Sí? ¿Cuántos hemos leído el libro de Levíticos? Lo hemos leído y a veces se hace como aburrido leer el libro, no, con tanta cosa que el Señor pone ahí, vea esto, que haga aquello, que tantos mandamientos ahí, y uno dice, ay Señor, ¿cuándo irá a terminar? Y uno lee y sigue, pero el Señor no termina. Entonces esa es la ley que ceremonial. Recuerde que la ley, los 613 mandamientos están divididos en 3 partes: ley moral, ley ceremonial, ¿cierto? Y por último está la ley civil. Esta ley civil que es la regla para la convivencia de todo el pueblo. Amén. Esa es la regla para la convivencia. Alguien me preguntó, venga, ¿usted sabe todos los? Y no, yo no me los sé todos. Pero uno leyendo, uno ve algunos que uno dice, uy, tan charro, de pronto esta ley civil, por ejemplo, que se tenían que lavar las manos para poder comer el alimento. Era importante, era necesario. Esto iba dentro de la ley civil, ¿cierto? Y a respetar toda la ley moral del Señor. Amén. ¿Cómo sabemos que la ley no es mala? Porque muchas veces pensamos que la ley es mala. Creemos que la ley es mala, porque acabamos de leer, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la ley no es mala. La ley la dio el Señor para que se cumpliese. Y si el Señor la dio, es porque es una ley buena, ¿cierto? Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que la ley nos lleva ¿a qué? A conocer el pecado. ¿Sí? Recuerden que acabamos de leer, pero la ley se introdujo, o sea, el Señor tuvo que introducir la ley, tuvo que dar la ley, tuvo que exponer la ley para que nosotros pudiéramos conocer el pecado, porque vivíamos libremente en un libertinaje. Amén. ¿Estamos claros en esta parte de la ley? ¿Estamos claros? Ya sabemos que la ley, que comprende 613 mandamientos divididos en 3 partes, y que fue introducida específicamente para poder conocer el pecado. Ahora vamos a la segunda parte, el pecado, ¿cierto? Muchos le huimos al pecado. Es más, hasta de pronto uno como predicador le huye a predicar como el pecado, pero también es una doctrina muy primordial que debemos predicar. Es importante predicar acerca del pecado, porque es importante que nosotros conozcamos el pecado. ¿Qué es el pecado? Porque pecado no solamente son los pecados inmorales que nosotros cometemos, como adulterio, laxía, fornicación, mentira, matar. No, hay muchos otros pecados que nosotros desconocemos y que cometemos a diario. Y los cometemos sin saber que es pecado y no generamos arrepentimiento para ese pecado. No generamos arrepentimiento. Y es importante saber que nosotros para el pecado debemos generar arrepentimiento. Es importante que cada uno de nosotros sepamos que eso debe ser, que el pecado en nosotros debe generar arrepentimiento. Si no genera arrepentimiento, escudriñese, porque no has nacido de nuevo. Escudriñese. Si no generas arrepentimiento sobre tu pecado, estás muerto. La palabra lo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? Escudriñémonos. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión, rebelión o falta de conformidad con la ley. ¿Sí? Falta de conformidad con la ley y la voluntad de Dios. Se define como errar al blanco, ¿sí? De la perfección divina, incluyendo acciones, pensamientos o sentimientos que violan sus normas. Se representa en una separación entre Dios y la humanidad, causando dolor y mucho daño. ¿Qué causa el pecado? ¿Acaso cuando nosotros cometemos pecado no nos causa daño? ¿Acaso cuando cometemos algún error no nos causa daño? Sí nos causa daño, porque eso está separándonos de la divinidad de Dios, está separándonos del propósito divino, del poder, de la autoridad, de la gracia de Dios.
El pecado, esto es lo que nos separa a nosotros. Y se define en varias partes, ¿sí? Y se separa en varias partes. Rebelión. Qué bueno que usted tomara nota de estos pecados y los estudiara, que los analizara para que usted se diera cuenta de las cosas en las que uno comete errores que uno ni siquiera sabe. Las cosas en las que uno falla y uno ni siquiera sabe que son pecados, pero que en realidad uno falla. Rebelión, desafío a la autoridad de Dios. Cuando yo desafío la autoridad de Dios, o cuando estoy en contra de todos sus atributos divinos, o quiero que todos sus atributos divinos estén en mí, eso se llama rebelión. ¿Quién cometió la mayor rebelión en la historia? Lucifer. Rebelión. Se rebeló y quiso atentar contra todos los atributos divinos de Dios. Inmoralidad, la violación de la ética. Inmoralidad es el acto que yo cometo, yo personalmente cometo contra mi hermano o contra mi mismo cuerpo, violando la moral ética. ¿Sí? No crea que el juzgar no es pecado. El juzgar es pecado. El juzgar es pecado. El hablar mal de mi hermano es pecado. ¿Y usted genera arrepentimiento sobre ese pecado? No genera más arrepentimiento sobre ese pecado. Y es pecado. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que solamente vemos el pecado como algo grande cuando cometemos un hecho vergonzoso que es visible. Claro, porque mis hermanos me ven cometer un acto de adulterio, un acto de fornicación, un acto de mentira. Entonces yo genero arrepentimiento porque mis hermanos me vieron y me hicieron caer en cuenta que es pecado. Pero cuando voy y hablo contra mi hermano, cuando voy y escatimo a mi hermano, cuando voy y cometo contra él pecado, cuando siento celos en mi corazón, cuando siento envidia en mi corazón, cuando siento rebelión contra la autoridad en mi corazón, también es pecado. También debemos contarlo como pecado y también debemos de arrepentirnos del pecado. Si no nos arrepentimos, ¿estamos qué? Muertos. Inmoralidad, la violación de la ética, transgresión, incumplimiento de la ley. La ley es buena. Transgresión, estoy incumpliendo los mandatos que Dios me dio a seguir, que Dios me entregó, con los que Dios me capacitó, con los que Dios me dijo vaya, predique, los estoy incumpliendo. Eso es la transgresión. Iniquidad, falta de rectitud humana. Si ven, nos vamos dando cuenta de tantas cosas, tantos errores que tenemos nosotros. Vamos analizando y vamos haciéndonos una radiografía interna cada uno de nosotros para que podamos entender qué es la gracia. Abominación es la ofensa contra la naturaleza divina de Dios. Abominación, todos estos sacrilegios que se cometen, todos estos, ¿cómo es que se dice? La idolatría es abominación. La idolatría es abominación. El querer el tener otros deseos por encima de los de Dios, que son inmorales también. Eso es abominación. ¿Estamos bien con la parte del pecado? Acá vamos dando un repaso, pero qué bueno que usted se fuera para su casa y fuéramos conscientes y estudiáramos y nos analizáramos. Amén. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya pasamos por las dos primeras etapas. Ya vimos las dos primeras partes. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sabemos qué es la ley? ¿Sabemos qué es el pecado? Pues no a fondo, lo sabemos un poco, pero qué bueno que fuéramos más profundamente a estudiar la palabra de Dios para que veamos en realidad toda esta parte. Esto es muy bonito estudiarlo, es muy bonito capacitarnos en ellos. Entonces, ¿qué tal si ahora entramos en la más importante y la más hermosa de todas?
¿Cuál es? La gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor de Dios. Para otro, ¿qué es la gracia? Alguien que me diga, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Un regalo que no merecemos. La gracia. Por eso hablaba yo al principio de la predicación, al principio del sermón, y decía que es una de las doctrinas más importantes y más relevantes para nosotros como cristianos, porque ella nos permite entender, nos permite comprender el propósito por el cual estamos cada uno de nosotros esta mañana acá. Y está usted ahí sentado y estoy yo acá parado en este lugar. La gracia. La gracia es un don gratuito que no se puede ganar ni merecer con obras. Es el medio por el cual Dios nos ha otorgado la salvación y se ve reflejado en la muerte de Jesús. Eso es la gracia. Efesios 2:5 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina entre paréntesis diciendo, no es una palabra de Pablo, por eso Pablo la puso entre paréntesis, porque no le pertenece a él, no es de él. Dijo, ¿por qué? Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Por eso Pablo la encierra como entre paréntesis ahí y pone, es que no es una frase mía, es que no me pertenece a mí, no es mía. Ahora bien, ¿qué merecemos cada uno de los que estamos aquí? ¿Y qué nos es dado? Adán y Eva, dos personas producto de la gloria de Dios manifestada en su creación, pecaron, cayeron como dos miserables, sucumbieron ante el deseo seductor de la vanagloria humana. Como todos los hombres sucumbimos ante el deseo seductor de la vanagloria humana, porque no hay diferencia entre Eva y Adán y entre mi persona ni ustedes. Todos sucumbimos a eso. Génesis 3 nos habla claramente y nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y cuando se le acercó a Eva, lo primero que le dijo: ¿cómo así? Venga, que el Señor te dijo que no podías comer del árbol del huerto. Eva le respondió: sí, de todo árbol podemos comer, de todo árbol que hay en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque ciertamente el día que comamos de él, ¿qué? Moriremos. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo. Y le dijo: ¿sí van a morir? No, eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que mueran. Dios lo único que no desea es que a ustedes les sea abierto el entendimiento, que comprendan, que vean más allá de su naturaleza y que sean iguales a Él. ¿Qué es eso? No es más que vanagloria humana. Porque Eva estaba dispuesta a no comer del fruto prohibido. Ella dijo: no, el Señor me dijo que no comiera del fruto prohibido. El Señor me dijo que no lo hiciera. Pero cuando la serpiente le dijo: vea, van a ser iguales a Dios, ahí sí le gustó. Porque eso es lo que deseamos nosotros como personas humanas: el poder humano, la gloria humana, el beneficio humano. Eso es lo que todos queremos hoy en día. Que nos alaben, que nos glorifiquen, que nos enaltezcan. Pero hay poder en el nombre del Señor, porque acá la gloria, el poder y la honra solo le pertenecen a Él y nada más que a Él. Oiga, ¿qué merecemos y qué nos es dado? ¿Qué merecían Adán y Eva? ¿Qué merecían? La muerte, ser borrados totalmente de la faz de la tierra. Claro, pecaron, desobedecieron. No solamente el único pecado que cometieron fue la desobediencia. Si nos ponemos a mirar, encerramos todos los pecados que ahorita les estaba diciendo dentro de ellos. Merecían la muerte, ser borrados. Pero para que la gloria de Dios se manifestase, la muerte tenía que ser efectuada, no por medio de Adán y Eva, no por medio de mi persona. Tenía que ser derramada. La gracia en su máxima expresión se ve reflejada en la muerte de Jesús en la cruz
ahí se ve reflejada la gracia en su máxima expresión. Pero Dios venía dándonos algunos tipsitos, venía dándonos como unos destellos de lo que iba a ser esa gracia poderosa, de lo que iba a ser ese poder manifestado. ¿Y qué hizo con Adán y Eva? Los vistió con pieles. Eso dice. Pero para poderlos vestir con pieles tuvo que haber matado un animal. Ese sacrificio es el destello que Dios nos estaba dando de lo que iba a ser la gracia. Era un poquito de lo que se iba a manifestar en la cruz. Porque lo que Dios tuvo con Adán y Eva no fue compasión, fue gracia. Eso fue lo que manifestó el Señor por medio de Adán y Eva. ¿Qué merecemos y qué nos es dado? El hombre es el mayor reflejo del pecado. Todos nosotros, sin excepción alguna, el hombre es el mayor reflejo del pecado desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Su condición es inclinada a la perversidad, a la maldad. Esto causa la total separación del hombre con Dios. Y veamos la radiografía de lo que es el hombre. Isaías 1 versículo 6 nos dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y no termina ahí. Romanos 3 en el versículo 9 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Oiga, le estoy dando una radiografía de lo que somos, de lo que sucede, de lo que soy yo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si saltamos al versículo 23 dice: y por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, pero entra Jesús en escena. Entra Dios, entra el Padre, entra Él, y lo único que dice es que ni yo te condeno, ni yo te condeno. Eso fue lo que le dijo a la mujer, que la mujer era digna de muerte. ¿Qué merecía esa mujer? Ser apedreada, morir por sus pecados. En la ley estaba escrita que debía morir por el acto de fornicación, de adulterio. Debía morir, y todos estaban rodeándola con piedras en sus manos. ¿Saben qué representa esas piedras? Cada el orgullo que usted tiene en su corazón, esa pesadez que usted siente en su corazón, esa abominación, ese pecado, esa ira, esas contiendas. Eso representan las piedras. Pero todos estaban listos, preparados. Pero palabras divinas: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero no se quedó solamente ahí. No se quedó solamente ahí. Él podía arrojar la piedra porque él era el único libre de pecado. Él podía castigarla, él podía condenarla. Él lo podía hacer porque era Dios. Pero sus palabras fueron: ni yo te condeno. Dígame si eso no es la gracia en su máxima expresión. Dígame si eso no es la misericordia manifestada. Ni yo te condeno. Oiga, y les acabé de dar una radiografía de lo que somos.
Pero tan lindo el Señor que después de una mala noticia nos da una mejor, una buena noticia, una noticia que nos reconforta y nos alienta. En ese mismo capítulo de Romanos, en el versículo 24 terminando, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oiga, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? Dígame si no es el acto más bondadoso que Dios pudo haber tenido con nosotros. Hoy estamos acá en la iglesia, en el tribunal. Somos juzgados. Pero para hacer un juicio tiene que haber un acusador. Tiene que estar el acusado. Tiene que estar el juez. Y tiene que estar el abogado. Porque hoy estamos en el tribunal. Oiga, el acusador es el pecado que día a día nos asedia, no nos deja libres, no nos deja en paz. Constantemente estamos luchando contra él y caemos, pero nos levantamos. Dígame qué más acusador que este. Este es el acusador. Ahora, ¿quiénes son los acusados? Somos cada uno de los que estamos aquí. Eres tú y soy yo el acusado por nuestra abominación, por nuestra transgresión, por nuestros pecados, por nuestros deleites desenfrenados, por nuestros malos pensamientos, por todo con lo que cargamos. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dígame si usted no quiere ser liberado de este cuerpo de muerte. Dice: para la gloria con el Señor de una vez. Porque es que el acusador nos mantiene acusando diariamente. Oiga, ¿y el juez? ¿Quién es el juez? ¿Quién dicta la sentencia? ¿Quién dice que estás pecando? Porque si no conociéramos el pecado, es ¿por qué? Porque no hubiera ley, pero ahí está el juez, la ley. El juez es la ley. Porque por medio de la ley conocemos el pecado. Por medio de la ley sé que estoy cometiendo estos errores. Lo acabamos de leer, lo acabamos de ver. Pero yo quiero que me escuche algo. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Señor, Dios nuestro. Tenemos abogado, tienes abogado. Si hemos llegado hasta aquí, a este lugar, creyendo que nuestras bondades o actos, que tus obras son las causantes de la salvación, estás en el lugar equivocado. Si hoy estás ahí sentado, creyendo que tus buenos actos, que todas tus obras son las causantes para poder ser salvo, estás en el lugar equivocado. Si crees que el hacer el bien, colaborar con tus hermanos, atenderlos, servirles, ayudarles, te va a otorgar la salvación, estás equivocado. Estás equivocado. Si por ser el líder compré la salvación, perdí el tiempo. Estoy equivocado. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Oiga lo que está diciendo Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia delante de Él. Oiga,
Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No merecemos ni lo más mínimo de lo que Dios nos ha regalado. No mereces ni estar sentado en ese lugar respirando y escuchando esta preciosa palabra. No mereces la vida, no mereces nada. Oiga, pero aparece Jesús en escena nuevamente. Pero aparece nuevamente la gracia manifestada en carne. No merecemos. ¿Qué merecemos y qué nos es dado? Aparece Jesús nuevamente en escena y sus palabras fueron: consumado es. Esas fueron las palabras de Jesús. En hebreo se traduce como tetelestai. ¿Y sabe qué significa? Que la deuda está cancelada. El precio fue pagado. No con mi vida, con la vida de Jesucristo. Con la vida de Él. Aparece nuevamente Jesús en escena. Consumado ese se traduce en el hebreo como tetelestai. Esta palabra se utilizaba cada vez que alguien cumplía su condena. En su libro estaban escritos todos los errores, todos sus pecados. Y cada vez que alguien cumplía su condena, sellaban al final del libro: tetelestai, consumado es, deuda pagada, deuda cancelada. Y a bendita gracia que llevó a Jesús a la muerte, porque tenía que morir necesariamente. Vea, donde el diablo supiera que por la muerte de Jesús nosotros íbamos a recibir la gracia y la salvación, te apuesto que le pone unos guardas para que él no muera. Se los pone al lado a cada uno, los rodea y le dice: no me lo maten, no le hagan nada. Pedro se le acercó y le dijo: oh, Señor, ¿cómo ha de suceder esto? ¿Cómo así que vas a morir? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque es necesario que yo muera para que mi gracia sea manifestada. Porque es necesario que yo muera para que la salvación se pueda presentar ante la humanidad. Es necesario que yo muera porque el pecado abunda. El pecado está a la puerta. El pecado mora en mí. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ese era el acta. Ese era el acta para cada uno de nosotros, sin excepción. Nadie se salva. Había un acta, pero tenía que tener el sello de tetelestai al final. Pero nosotros no podíamos hacerlo. No estaba en nuestra capacidad morir. El primer Adán fue enviado. No soportó, no fue capaz. Aún cuando tenía la potestad de hablar directamente con Dios, no fue capaz. Pero aparece Jesús en escena nuevamente. Pero aparece mi Dios, aparece mi Señor, aparece mi Padre, aparece mi hermano, aparece mi amigo. Aparece este Señor creador humanamente. Porque siendo Dios no podía morir, Dios no muere. Pero Él tenía que demostrar la gracia a través de su muerte. Y lo único que dijo en la cruz fue: consumado es. Ya para terminar, Dani, si me ayudas. Consumado es. Oiga, no es por las obras que usted haga. Se puede llenar de obras. Ahora bien, no quiero que me malinterprete.
Sí debemos hacer las obras, porque no somos salvos por obras, pero para obras. Las obras reflejan esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Las obras son las que reflejan todo eso. No te van a salvar, no, porque no las mereces. No mereces la gracia salvadora, pero es un regalo inmerecido de parte de Dios. Algo gratis, tan hermoso y tan valioso. ¿Es que acaso no comprendemos la magnitud de la gracia? Alguien se me acercó un día, mejor dicho, perdón, yo me le acerqué, porque yo la vi llorando y lloraba como una niña chiquita. Esa persona lloraba y lloraba. Yo decía, algo le debe estar pasando, debe ser fuerte porque no para de llorar. Antes de empezar el culto estaba llorando, en medio del culto lloraba, se terminó el culto, lloraba. Oiga, ¿qué le sucede a esa persona? Yo, como todo buen chismoso, me le acerqué. Yo le pregunté, oiga, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Me puede contar? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber qué te sucede? Pero no paraba de llorar. Y con lágrimas en sus ojos me dijo, Roy, le fallé al Señor. Le fallé al Señor y le fallo y le fallo. Eso me duele. Estoy haciendo mal. Yo estaba triste en ese momento porque la veía llorando. Pero cuando ella me dijo eso, yo lo único que pude hacer es reflejar en mi rostro una sonrisa. Podría pensar ella, se está burlando de mí, se cree muy alto, cree que porque es el líder, no. Pero yo sonreí porque yo dije, es la pura gracia del Señor. Le dije, estás viva, estás viviendo. Alégrate, conténtate, anímate, estás viviendo. Vea, si no sintieras nada, si no sintieras dolor, preocúpate porque mueres, estás muriendo y estás muerta. Pero ahora que me doy cuenta qué es lo que sucede y por qué lloras, veo que es la pura gracia y misericordia de Dios haciendo que vivas. Dígame si es cierto o no es cierto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Oiga, y gracia y misericordia son dos cosas muy diferentes. Van unidas, claro. Porque la misericordia es el perdonarte todos los pecados que tú hiciste, que haces y que vas a seguir haciendo. Eso es la misericordia. No asentar sobre ti la ira poderosa de Dios, porque ese es otro atributo del Señor, aunque no lo conozcamos. Su ira. Y la ira de Dios se puede manifestar. Y no se manifestó en nosotros, y ni se ha manifestado. Se manifestó en Jesús, ahí en la cruz. Ahí se manifestó la ira de Dios. Todo el peso de la ira de Dios cayó sobre Jesús. Porque cree usted que lloraba en el Getsemaní como un niño. ¿Usted cree que por ser Dios humanamente no iba a sufrir, no iba a sentir miedo, no iba a sentir dolor? Mentiras, humanamente lo sentía. Pero nosotros no somos capaces de soportar esa ira del Señor.
tuvo que haberla soportado el mismo Jesús. Pero si esa ira no recae sobre Jesús, hoy no estuviéramos acá de pie. Pero gloria al Señor que se manifestó en su gracia, y hoy podemos decir: por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Por su pura gracia. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. Santo, santo. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí.